Hola amigas optimistas, hoy les quiero platicar de cómo funciona nuestro cuerpo en una forma general. Es muy importante saber cómo funciona nuestro organismo para poder comprender algunos síntomas que sentimos en la fibromialgia. En esta presentación vamos a recordar cómo funciona nuestro sistema endocrino, inmune, nervioso y vegetativo. También la psiconeuroinmunología, que es el estudio y la interacción entre estos sistemas. En esta imagen les muestro el sistema nervioso, el cual se divide en dos subsistemas. El sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. El cerebro es como una computadora central que controla todas las funciones del cuerpo. El resto del sistema nervioso viene a ser una red que envía mensajes en ambos sentidos, entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda desde el cerebro. Contiene nervios en su interior, unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. Este sistema se encarga de enviar impulsos nerviosos por todo el organismo, lo cual permite ejercer funciones como el control voluntario del movimiento, la toma de decisiones conscientes, el pensamiento, la memoria y otros aspectos cognitivos. También se encarga de acciones que no se pueden controlar de forma voluntaria, como son los reflejos, el mantenimiento de funciones biológicas básicas como el latido del corazón y la transmisión de la propia información nerviosa. El funcionamiento básico del sistema nervioso depende en gran medida de unas células diminutas llamadas neuronas. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente, a través de la sinapsis, que es la manera que se comunican y organizan las neuronas. En esta imagen les muestro los tres tipos de cerebro según la teoría de Paul MacLean. Paul MacLean fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Su teoría evolutiva propone que el cerebro humano en realidad son tres cerebros en uno. Tenemos el cerebro más antiguo o reptiliano. Este regula los elementos básicos de supervivencia, como la respiración, la digestión y la reproducción. En el cerebro límbico o emocional se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, las emociones, como pueden ser el placer, el miedo, la agresividad, etc. Y el cerebro neocórtex o racional. Este se encarga de las funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje y los movimientos voluntarios. En base a esto, ¿cómo funciona el dolor? Tu cuerpo está lleno de receptores en cada milímetro de él. Hay receptores que avisan de peligro. Si yo me aprieto una parte de mi cuerpo, como la mano, y me sigo apretando, llego a sentir dolor, porque se activan los receptores del peligro. Transforman la energía en energía eléctrica, que sube hasta la médula, que es el sistema nervioso central. Lanza neurotransmisores. Si hay suficiente estímulo, se van activando y sube por dos vías, la lenta y la rápida. Llega al sistema límbico, el de las emociones, y la más lenta llega a la corteza, a la zona física, y es donde sentimos si es calor, picor, cosquilleo, etc. El síndrome de sensibilidad central, que es una manifestación clínica que se produce en aquellos pacientes que presentan alteraciones en ciertas estructuras del sistema nervioso, como en la fibromialgia, y que terminan generando un aumento en la intensidad de la señal dolorosa y asimismo un incremento de la sensibilidad de las vías que recibe el dolor. Cualquier dolor, si se hace crónico y agota, nuestra capacidad de adaptación al dolor puede convertirse en un síndrome de sensibilidad central. En la fibromialgia, nuestro sistema nervioso central está alterado. ¿Y qué hace nuestro sistema nervioso en la fibromialgia? Cuando nos dan una caricia o un ligero apretón,
pues el primer receptor está excitado, manda una información errónea y el dolor es mucho mayor. El sistema nervioso lo codifica súper relevante, llega a la parte consciente de tu cerebro y ahí es cuando llega el dolor, ahí sentimos. ¿Y por qué se puede sensibilizar este receptor? Pues por dos formas, por un estímulo muy intenso o por un estímulo muy pequeñito pero mantenido en el tiempo. Este síndrome de sensibilidad central puede ser provocado por muchos factores, entre ellos infecciones virales, malos hábitos alimenticios, tabaquismo, falta de ejercicio físico, insomnio, traumatismo, intervenciones quirúrgicas o sobrecarga de estrés. En esta lámina les muestro el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Esta es la relación de nuestro sistema nervioso con nuestros órganos. Regula y coordina las funciones que son involuntarias, inconscientes y automáticas. También sale desde el sistema nervioso central. Es el regulador de nuestro cuerpo. Puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, puede aumentar o inhibir la cantidad de sudor, de saliva, de lágrimas, etc. Aquí también se encuentra el eje del cerebro-intestino, o sea, contrae y relaja la musculatura del intestino, de la vejiga, entre otras funciones. Este se divide en dos sistemas, el sistema nervioso simpático, que se encarga de activar la mayor parte de los órganos del cuerpo para que trabaje de forma más intensa, y el sistema nervioso parasimpático, relaja la actividad de la mayoría de los órganos. En esta lámina les muestro el sistema inmune. Se encarga de la defensa del organismo frente a patógenos, es decir, virus, bacterias y otros elementos nocivos para el cuerpo. Su objetivo es identificar a los intrusos, perseguirlos, atacarlos y eliminarlos mediante los glóbulos blancos. Cuando se detecta un patógeno, se activa varios procesos biológicos a modo de alarma, como son inflamación y producción de mucosa y pus. En esta lámina les muestro el sistema endocrino. Este se encarga de la regulación mediante las hormonas, las cuales son unas sustancias químicas que permiten controlar procesos de regulación del organismo. Entre las funciones están el metabolismo, el crecimiento del organismo, la reproducción de hormonas y células sexuales. Está disperso por todo nuestro cuerpo, pero el centro de mando está en nuestro cerebro. Estos órganos liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo. El eje hipotalámico hipoficiario adrenal es el más importante porque está afectado en la fibromialgia y a la fatiga crónica. Es una parte importante de la razón de nuestros síntomas en la fibromialgia. Lo constituye el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Hay comunicación entre ellos en ambas direcciones. En el hipotálamo hay una liberación de hormona, la CRH. Esta viaja por el sistema sanguíneo a la hipófisis. Esta tiene sus receptores y cuando se une va a producir la liberación de la hormona ACTH y va al torrente sanguíneo y llega a la glándula suprarrenal, donde encuentra sus receptores y se unen produciendo un efecto fisiológico. En la glándula suprarrenal lo que va a producir es que libere el cortisol, que es el principal glucocorticoide de los seres humanos. El hipotálamo estimula la hipófisis y esta estimula la glándula suprarrenal, o sea, que facilita que se liberen ciertas moléculas. Sin embargo, la glándula suprarrenal lo que hace es inhibir tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Esta es una parte esencial del sistema endocrino. Controla las acciones del estrés, regula varios procesos del organismo, como la digestión, el sistema inmune, las emociones, la conducta sexual y el metabolismo energético. ¿Cómo creamos energía? Este mecanismo y su conjunto de interacciones entre las glándulas, las hormonas y los elementos del cerebro son responsables del síndrome general de adaptación.
Cuando este eje no funciona bien, la adaptación nos cuesta más. También es responsable de liberar el cortisol, la glándula del estrés. En nosotros no se activa bien, o es plano o no regulado. También este eje se activa con el miedo. El miedo y el dolor crónico va de la mano, aunque no estemos conscientes de ello. No puede existir un dolor crónico sin activación del miedo. Este eje viene regulador por el estrés y el sueño vigilia. Es vital descansar y descansar con sueño de buena calidad, porque si no este eje está hiperactivo y nos acaba dañando físicamente por dentro. También regula la respuesta ante el estrés, que es la adaptación. Afecta a las emociones que sentimos, la conducta sexual y el metabolismo.